Jime, adelante, la idea es también analizar, ahora que se confirmó UPM 2, bueno, cómo fue el proceso y qué viene dejando UPM 1, por lo pronto para aprender de la experiencia de lo que fue esa primera planta de la empresa finlandesa que ahora confirma la inversión más grande en la historia de nuestro país con UPM 2. Adelante, Jime. Gracias. Sí, son muchos temas los que se pueden abordar con el diputado Lafluf, que fue efectivamente intendente en el periodo cuando se instaló la primera planta de celulosa, desde el periodo 2005-2014, si no me equivoco. Queremos saber cómo ve este acuerdo y se repetirán los conflictos que fueron tan graves y durante tantos años en nuestro país, también con la asamblea de Gualeguaychú. Bueno, esperemos que no. Aunque antes de ayer hubo alguna movida en Arroyo Verde, que es el lugar donde estaba la asamblea de Gualeguaychú, y para tristeza de todos nosotros aparecieron las mismas caras, Alazar, Veronese, los mismos que repartían aquellos volantes en el puente internacional y en Arroyo Verde. Pero creo que esta es una situación absolutamente diferente. Aquella era sobre el río Uruguay. Esta es sobre el Río Negro, aunque supongo que van a ir por la desembocadura del Río Negro. Pero también es distinta la situación. Digo, en aquella época no teníamos tanta oposición interna. Ahí teníamos algo que nos unía, que era la oposición argentina. Y quieras o no, esas cosas nos ayudaron. A pesar de que había gente en contra del propio gobierno. Pero la oposición era lo que nos estaba haciendo Argentina. Y siempre digo que cuando hay un objetivo que nos une es mucho más fácil. Siempre digo, y hablaba en el Congreso de Intendentes, que a nosotros nos ayudó mucho salir de la dictadura, porque no importaba si eras blanco, colorado, frentista, lo que fuera, estaba a favor o en contra. Bueno, acá en este caso es parecido, pero bueno, esperemos que no tengamos esa oposición, aunque son dos obras pero muy distintas. ¿Cuál fue el impacto real en Fraiventos de lo que fue esta planta de UPM para la gente y también por el lado ambiental? Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que la planta que se va a construir, yo había visto una planta en el estado de Espíritu Santo en Brasil, que producía 2 millones de toneladas. En ese momento era la planta más grande del mundo. Bueno, esta va a producir 2.100.000. Por lo tanto, va a ser una de las más grandes del mundo. Que va a volcar sus efluentes a un río que no tiene nada que ver con el río Uruguay. El río Uruguay tiene 6.000 metros cúbicos por segundo de caudal. El río Negro tiene 600 metros cúbicos por segundo, tiene 10 veces menos. Pero el volcado efluente va a ser el doble prácticamente. La planta de Fraiventos producía, hasta el 2011, que Mujica autorizó el aumento, 1 millón de toneladas. Con el aumento autorizado por el gobierno, pasó a producir 1.250.000 toneladas. Esta va a producir 2.100.000. Pero vuelca sus efluentes a un río que tiene 10 veces menos de caudal. Y que a su vez, por lo que dicen, está más impactado por la presencia especialmente de fósforo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene riesgos y hay que minimizar los riesgos. Acá no se pueden eliminar desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista de la instalación, tampoco tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque acá cuando se dice, bueno, que le den las mismas condiciones UPM a todo el mundo, hay cosas que puede usar todo el mundo. La ley de zonas francas, la ley de promoción de inversiones, las puede usar cualquier emprendimiento que ranquee y postule para esas dos condiciones. Ahora, después hay otras cosas que no. El ferrocarril, el puerto, la infraestructura que se da, donde el Estado tiene que invertir. En Fraiventos el Estado, UPM usó la ley de zona franca y la ley de promoción de inversiones. Te digo más, para los que han ido al puente internacional de Fraiventos, cuando vos cruzás por abajo de una ruta elevada que hay, esa ruta la hizo UPM, no la hizo el gobierno. Entonces, son condiciones diferentes, por supuesto. El impacto ambiental es diametralmente opuesto.
¿Por qué? Porque la empresa y el LATU y la Dinama controlan toda la producción de la planta. Nosotros tuvimos una gran ventaja además. Nosotros logramos la instalación en el 2005 del LATU en Fraiventos con 5 laboratorios y 6 programas de investigación. Se logró instalar un laboratorio de OCE de primer nivel. Uruguay venía controlando, solo Uruguay, porque Argentina no lo quiso hacer, con 16 estaciones de monitoreo en el río Uruguay, desde un año antes de la planta. ¿Para qué? Para saber qué nivel de base se parte. Entonces, hay cosas que son similares y hay otras que son distintas. Bien, escuchamos que nos van a hacer algunas consultas desde piso también. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soledad le habla. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos esta mañana. Buen día. Acá parece también haber siempre como ciertos reproches, ¿no?, entre el gobierno de turno y la oposición. En su momento, bueno, usted como exintendente de Río Negro, cuando tuvo que, como usted dijo, y en estos términos, ponerle el pecho a las balas, ¿no?, con todo lo que se vino cuando se anunció la instalación de UPM-1. Ahora Murro, por lo pronto el ministro de Trabajo, dice que la oposición también pone palos en la rueda a la hora de, bueno, recibir la noticia de la instalación de la segunda planta. Y usted, bueno, dice, no, por el contrario, fuimos quien apoyamos la primera y gracias a la primera viene la segunda. ¿Qué pasa con ese relacionamiento de reproches y a su vez de adjudicarse en definitiva estas negociaciones con Finlandia, si es a favor del gobierno o en contra o de la oposición? Sí, yo me considero amigo de Ernesto Murro y hablé con él después de las declaraciones. A mí el directorio del Partido Nacional me pidió que contestara, porque en realidad nadie le puede decir al Partido Nacional que no estamos apoyando todas las cosas que haya que apoyar para bien del país. El tema que acá yo no puedo entender, yo creo que el gobierno actúa con una soberbia muy grande. A 3 meses de la elección es imposible que el gobierno uruguayo no haya convocado a los presidenciables. Ya pasó la elección interna, si no lo querían hacer antes, se puede hacer ahora. Estamos comprometiendo el país para adelante. Por lo tanto, la mejor forma de lograr que el país brinde, porque dicen, nosotros no podemos arriesgar la seriedad del país, y por supuesto que no la podemos. La mejor forma de esto es compartir con los candidatos a la presidencia de la República algo que va a afectar el país, porque ni siquiera arrancó la construcción de la planta. Entonces, se dice, bueno, pero ¿y qué se va a negociar? Deben de quedar 1000 cosas para negociar. Pero como dijo nuestro candidato a la presidencia, Lacalle Pou, lo que está firmado, y lo que está acordado, está acordado. El país tiene que cuidar eso. Bien, y por último... No tenga ninguna duda que mi partido va a cuidar eso. Le pregunto, por su experiencia con UPM-1, ¿la empresa qué tipo de compromiso realmente ha demostrado con los años sobre el cumplimiento justamente de las medidas medioambientales, etcétera? Mire, la empresa cuida todo eso. El negocio de la empresa, cuando yo escucho a algunos decir, bueno, sí, pero que paguen los laudos que tienen que pagar, que cumplan las leyes. El negocio de la empresa no está en pagarle a un trabajador en negro. El negocio de la empresa es otro. Y están para hacer plata como cualquier inversión. Y nosotros tenemos que aceptar que el que viene a hacer una inversión, viene a hacer una inversión para ganar plata. Yo le hago brevemente un cuento. Una vez llegaron medios gráficos de Rusia, de Francia, de Italia, del Reino Unido, a visitar la planta. Eran los que compraban la celulosa de UPM para hacer revistas. Fueron a Fraiventos, visitaron la planta y después dijeron, bueno, queremos ir a donde se producen los árboles. ¿Por qué? Por los compromisos de calidad internacional que tienen y las certificaciones. Fueron a donde estaban las plantaciones, hablaron con los trabajadores. Después dijeron, queremos ver dónde viven. Fueron a las casas, se quedaron mientras los trabajadores estaban cenando y después se fueron. Entonces, esas cosas y esos compromisos internacionales de calidad son fundamentales y la empresa los va a cumplir y va a cumplir con el país lo que tenga que cumplir. Y la FLUF, por último, el trabajo
porque mucho se habla de las expectativas en torno a las fuentes de empleo, sabemos que son muchas, sobre todo durante la construcción de la obra, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que la presa empieza a funcionar, ya está instalada? ¿Qué pasa con las fuentes de trabajo en los lugares donde se instala, ¿no? En este caso, bueno, la experiencia en Fray Bentos. Sí, yo tuve una reunión con el intendente Vidalín y con unos directores y después una en Paso Los Toros y les decía, Fray Bentos es uno de antes y después de UPM. Nos guste, no nos guste, haya discrepancia, no haya discrepancia, 1000 problemas y 1000 problemas, pero es así. ¿Por qué? Y porque en la construcción trabajan, se dice ahí, bueno, va a haber 5000 obreros. Ahora hay que explicarle a la gente que los 5000 obreros no van a estar desde el primer día, porque después la población se empieza a desesperar y después van y le dicen al intendente, che, dice, pero ¿y cuándo trabajamos nosotros? El pico de trabajo se va a dar a los 22 meses, más o menos. Después una meseta. Pero a su vez, lo más importante es que en la primera etapa trabajan todos y van a ser la mayoría uruguayos. Después hay una parte donde se superponen las curvas, que es el premontaje, y después una tercera que es el montaje. Entonces, eso hay que explicarle a la población y a la masa de trabajadores, porque eso es muy importante. Se termina la construcción, es cierto, trabajaron 5000 y ahora hay 300 adentro. La mayoría ingenieros, sí, la mayoría ingenieros. Todos uruguayos en Fray Bentos, queda un finlandés, uno, no queda más nadie, el resto son todos uruguayos. Pero a su vez, hoy entran a la planta 300 viajes de madera por día, que le hacen 150 camiones. A 2 choferes, porque los tramos son largos, a 2 choferes por camión son 300 puestos de trabajo. Y después todo el resto del trabajo que demandan los servicios. Entonces, usted me dice, sí, pero trabajaron 5000 y después... Bueno, sí, pero no sustituyó ningún trabajo. Se agregó a la demanda de trabajo que había en Fray Bentos o en la zona. Bien, muchísimas gracias, la FLUF, por este móvil bien claro. Y además también rompe con un mito, porque a veces también se dice que los que terminan trabajando luego, una vez que está en funcionamiento, son solamente extranjeros. Cosa que usted deja claro que, por ejemplo, actualmente en UPM1 tan solo uno proviene de Finlandia. Muchísimas gracias entonces por este móvil. No, gracias a ustedes. Yo creo que esto no hay que enfrentarlo en dos polos, los que están en contra y los que están a favor. Ahora el gobierno tiene que ayudar a esto, porque es hasta un gesto. Digo, uno ve, y yo hablaba con productores otros días, me decía, se pasan reuniendo con UPM todos los días, nosotros le pedimos una reunión a Vázquez en diciembre y nos dijo en febrero lo recibo. Esas son las cosas que precisa la población, gestos de que está al lado de todo el mundo. Bien, muchísimas gracias, la FLUF entonces por este móvil, a propósito de, bueno, de también la enseñanza, la experiencia que dejó la primera planta de la UPM1, como se dice ahora, ya que son dos, instalada en Fray Bentos, y bueno, yo creo que es interesante también capitalizar esa experiencia de haber vivido el proceso, sobre todo, bueno, lo que ellos tuvieron que enfrentar en su momento fue realmente durísimo, pasábamos las trabas del lado argentino cuando se supo de la instalación, algo que creo que no va a suceder ni de cerca, por más que haya alguna que otra manifestación también en Gualeguaychú sobre esta instalación.